Hola, hola, bienvenidos sean todos a una clase de computación. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del mouse. ¿Realmente qué es el mouse? El mouse suele ser uno de los periféricos de cada una de las PC al cual prestamos menor atención, aunque en realidad es una de las herramientas más imprescindibles a la hora de realizar algún trabajo, ya que este nos permite llevar lo que es unas centenares de funciones en un solo clic. Por ello, ahora, a la hora de elegir lo que es un mouse para su computadora, debes tener en cuenta una serie de factores que te permitirán de esa forma seleccionar la mejor opción de acuerdo a tus necesidades y requerimientos, sobre todo a los beneficios que te ofrece cada modelo. Realmente, cómo se usa el mouse es bastante simple. Esto es un dispositivo diseñado para ser manejado por la mano del usuario. Debe hacerse a través de lo que es una superficie plana. Estos movimientos son transmitidos directamente a la computadora por medio bien sea de cable o una señal inalámbrica, bien sea Wi-Fi o Bluetooth. Sabemos que son muchos los tipos de mouse y cada uno de ellos unos más económicos que otros. Pero realmente a la hora de lo que es producir o realizar lo que son sus funciones, todos cumplen con la misma finalidad. Si bien sabemos que el mouse 3D viene siendo un dispositivo bastante nuevo en el ámbito de lo que son los periféricos. Se considera que el mouse es un periférico de entrada ya que a través del clic podemos ingresar información a las computadoras. Y un mouse 3D es desarrollo de tecnología que ha nacido a través de lo que es un mouse estándar o un mouse normal. Es decir, aquel mouse que solo puede moverse en dos direcciones, por lo cual llamamos mouse bidimensional, que es el 2D. Sin embargo, se le conoce por otros nombres como por ejemplo ratón, mouse tridimensional, controladores de movimiento 3D, entre otros dispositivos. En esta parte de lo que son los mouse tridimensionales han sido desarrollados con el objetivo de que el usuario pueda mover el cursor y por lo tanto todo lo que se encuentre en la pantalla queda dentro de lo que es el entorno de la aplicación 3D. Esto realmente puede ser muy útil a la hora de obtener todo lo que es el mejor provecho con respecto a todas las interfaces en 3D. En lo que son el aspectos de los mouse 3D, algunos son similares a lo que son los bidimensionales, pero también hay unas ciertas diseños tradicionales que han sido copiados de mouse anteriores. Este tipo de mouse incluye algunos comandos que en algunos casos puede ser un poco difícil o complicado para la persona. En la parte de lo que es la historia del mouse, desde la década de los 60 hasta la actualidad, el mouse ha pasado a ser de una caja pesada hecha de madera a un accesorio sumamente liviano y ergonómico. El mouse se convirtió en uno de los dispositivos indispensables para cualquier tipo de usuario, pero muy pocos saben cuándo fue inventado y cuál es su historia en todo lo que respecta a este tipo de dispositivos. Para conocer cómo fue el surgimiento del mismo, es bastante preciso. Se realizó en Canadá alrededor de los años 50, donde nace el primer creado por la Marina canadiense. Esto se hace con la finalidad de que aproximadamente durante 10 años de la primera creación del mouse, el Comando Marítimo de las Fuerzas Canadienses contactó a varias empresas que pudieran estar interesadas en participar en varios proyectos. Involucraban lo que eran Fuerzas Armadas, universidades, compañías privadas, científicos e ingenieros, entre otros. Uno de esos proyectos pretendía crear lo que era una máquina que fuera capaz de compartir los datos de radares y sensores sonoros en tiempo real, para que todos estos combatientes pudieran tener una visión unificada del campo de batalla. En este tipo de proyectos, conocido como DATAR, pero la parte más interesante del proyecto DATAR incluía un dispositivo curioso para esa época.
Los operadores enviaban lo que eran los datos de los radares a través de una especie de mouse. Era más o menos similar, como lo que están viendo acá en pantalla. Este tipo de mouse no tenía ninguna carcasa, alguna especie de elegancia ni nada por el estilo. El peso era bastante inusual a los que tenemos en la actualidad, que son bastante livianos. Para tener una idea, la Marina canadiense usaba lo que era una bola de tamaño de una bola de boliche, que es bastante grande, para la construcción de este dispositivo. Y como se trataba de un proyecto militar y, por supuesto, secreto, este tipo de mouse nunca fue registrado a los años de 1952. Seguidamente tenemos lo que es la segunda creación que sí fue registrada, que ocurre en 1963, que para ese entonces el primer prototipo del mouse fue creado por Douglas Engelbart y este mismo fue un investigador independiente del Instituto de Investigaciones de Stanford. Trabajó en un proyecto muy avanzado para la época y a principios de la década de los 60, la mayoría de las computadoras todavía eran operadas a través de tarjetas perforadas, entre otros métodos que realmente su interacción no permitía mucha movilidad o mucha interacción del usuario con la máquina. Este científico trabajaba en una máquina que tenía como objetivo aumentar el intelecto humano. Muchas de las tecnologías que se utilizaban en la actualidad surgieron de ese proyecto, como la interfaz gráfica, los videos, entre algunos que todavía existen en la actualidad, así como el chat. Como ustedes pueden observar, era una cajita de madera bastante pesado, según algunas investigaciones que he leído. Este dispositivo de entrada presentado en 1968 por primera vez durante la primera demostración pública, ¿sí? Pública fue en el 68. Él fue creado en el 63, pero en el 63 se creó el prototipo y en el 68 fue presentado públicamente. Había una pequeña caja de madera con un botón rojo, como el que están viendo acá. Y durante la primera demostración, en la parte superior también sostenía lo que es en la parte inferior, salía lo que era un cable, el cual, simulando lo que era algunas formas de las que ya conocemos actualmente, lo que es la cola del ratón, ¿sí? Eso es lo que simula el cable cuando sale del mouse. Realmente fue el primer mouse de la historia, considerado el primer mouse de la historia, porque fue el primer mouse que se registra o el primer prototipo que se registra en toda la historia. Luego fue realmente comercializado alrededor de lo que fue los años 70. En 1970 fue comercializado el primer mouse de la historia. El indicador de posición XY para los sistemas con pantalla funcionaba con dos engranajes que se registraban posiciones horizontal y vertical del cursor. Algunas semanas después de la presentación por el mismo científico que lo que diseña el primer prototipo en el 63, en la empresa alemana de Telefunken lanza un modelo de mouse que tenía una pequeña esfera de goma en el interior, que era responsable de los registros de la coordenada. Aunque el dispositivo formara parte de los componentes de la computadora de marca, ese fue considerado como el primer mouse comercializado en toda la historia. Tenemos este, que según la historia fue el primer mouse que se comercializa. Y luego pasamos a 1973 a 1981, donde la compañía Xerox lanza lo que son los siguientes mouse que el mercado fueron comercializados con las computadoras Xerox, que poseía lo que era una interfaz gráfica basada en el uso del ratón.
Otra máquina que fue muy famosa por incorporar como parte del sistema un mouse fue la Zero Star, conocida oficialmente como la Zero 8010. Esta también fue una de las primeras computadoras en incorporar otras tecnologías más comunes como en las computadoras actuales que utilizan lo que son las redes de internet, servidores, entre otros. La Apple, una de las principales compañías creadoras y desarrolladoras de lo que no solamente de hardware, sino de software. Y el primer mouse de Apple se lanza en 1983 bajo lo que es la famosa computadora Lisa, que este modelo de computadora dio mucho que hablar, no solamente porque generó una mucha controversia dentro de la empresa, sino que también incluía un mouse. Una de las características que destacaba lo que era este modelo, porque en vez de usar una bolita de goma, el mouse de Lisa usaba una esfera de metal. Este fue un modelo que se estableció como un estándar de un único botón para que todos los mouse de la empresa durante lo que es acerca de 20 años, ¿no? Aquí podemos ver el primer botón. Aquí está de donde salía lo que era el mouse de esta computadora. Para luego, en 1999, se lanza lo que es el primer mouse óptico. A pesar de lo que eran las investigaciones en 1980 sobre este tipo de tecnología, en 1999 surge el primer modelo comercial de mouse óptico. Es un mouse inteligente lanzado por Microsoft que funcionaba casi como en cualquier superficie. Este presentó lo que son unas mejoras bastante significativas que comparándolas con el mouse mecánico, el mouse anterior, la principal diferencia es que la bolita del mouse mecánico fue sustituida por un X infrarrojo que con la ventaja de que este modelo no acumulaba suciedad, evitando que el usuario tuviera que abrir el dispositivo para limpiarlo y correr el riesgo de lo que son los daños. Y este tipo de serie o este tipo de mouse se incorpora a lo que es el screw shell, que es la rueda del screw o la ruedita que tiene lo que son los botones o se usa como un pequeño botón que tienen todos los mouse en la actualidad, que es la ruedita, ¿no? Y en ese momento, pues estos modelos revolucionaron lo que fue el mercado de los mouse. El LED fue sustituido luego por un láser que actualmente invade el mercado en el 2004 y de allí se han ido mejorando todo lo que son los diseños de los mouse. Cada uno de ellos con mejores capacidades que otros y con modelos, incluso distintos modelos y diseños que han ido invadiendo lo que es el mercado de las computadoras o de los periféricos. ¿Cómo sé yo para elegir un buen mouse? Bueno, al usar un mouse de la computadora, pocas cosas se pueden demostrar. Primero, el mouse debe adaptarse a tu necesidad y qué beneficio te va a dar ese tipo de mouse. Porque, por ejemplo, si tengo un mouse gamer, los mouse gamers son bastante pesados, tienen muchos botones. Entonces, decir, si no lo sé utilizar muy bien, es una inversión totalmente mal hecha porque no le voy a dar el uso que corresponde. Hay unos que son hechos de silicón, pues suelen adquirir mucha suciedad, suelen ser bastante delicados y por lo tanto, pues podría ser también una mala inversión dependiendo del uso que le vayas a dar. Si lo tienes que utilizar todos los días, pues debes invertir en un buen mouse. Los mouse inalámbricos suelen ser una buena inversión, dependiendo para qué lo vas a usar. Por ejemplo, para una laptop sería una buena inversión y esto dependiendo obviamente del uso que le vayas a dar.
En lo que respecta a toda la historia, pues vemos que ha ido avanzando, han revolucionado, viendo los modelos anteriores, que pasaron de una caja de madera a incluso a unas bellezas hechas no solamente para distintas necesidades del usuario, sino que también para demostrar quizás un poco lo que es la innovación de la tecnología en los diseños de estos periféricos principales. Muy bien, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.